Existen experiencias paranormales que a algunas personas no les gusta tocar mucho. Experiencias paranormales que van más allá de un fantasma, de un espectro, o de invocar a un ser que tal vez esté vagando por nuestro mundo. Almas que simplemente se encuentran atormentando, tal vez una casa embrujada, tal vez el lugar donde se accidentaron. Ese tipo de encuentros con nahuales, brujas, fantasmas, son los que comúnmente más personas eligen escuchar o eligen compartir. Pero hay otro cierto tipo de relatos, los cuales son un poco más escabrosos, en los cuales bajamos varios escalones más a las tinieblas. Son los relatos que contaremos en esta ocasión. Encuentros con el diablo siempre han habido a lo largo de los años, y a veces suelen ser tan atemorizantes que muchas de las personas que se atreven a contarlos se ponen un poco nerviosas al recordar todo aquello. Decir que esta es solamente una experiencia creo que no es justo, ya que son varias las personas que han vivido esto. Los entes demoníacos, los entes maliciosos, siempre buscan atormentarnos por cosas de nuestro pasado o de nuestra vida. Usualmente cuando nos encontramos más vulnerables en ciertos temas, como le pasó a estas personas. Seguramente siempre conocemos a alguna persona que tiene fascinación por los niños, y que esta fascinación se incrementa cuando va a ser padre o cuando se encuentra embarazada. También hay otras personas que simplemente no se les da el cuidado de niños, simplemente no se hallan con ellos, pero cuando tienen a sus niños propios, se vuelven las personas más amorosas en cuestión de bebés. Bueno, este cambio tan abrupto viene siendo por esto mismo, por el cambio de estar solo a ser tal vez un padre o una madre de familia. Y este cambio precisamente es el que usan ciertos entes demoníacos para atormentarnos en lugares inhóspitos, más comúnmente como carreteras desoladas. Es así como comenzamos con la primera historia. Esta historia viene de parte de Javier Medina. Javier nos cuenta lo siguiente. Él es camionero, está acostumbrado a irse mucho tiempo y no estar casi con su familia en ciertas jornadas. Es un camionero foráneo. Pero todo cambió súbitamente de una vuelta de 360 grados cuando le llegó la noticia de su esposa de que estaba embarazada. Era su primer hijo. Por lo tanto, Javier primero se encontraba nervioso y después lo esperaba con ansias. Y fue así como pasaron los meses, y cuando estuvo en el 8º mes, él ansiaba con desesperación estar ya con su hijo al lado. Él no sabía para nada que un ente demoníaco, si no es que el mismo diablo, se le aparecería una noche en la carretera para tentarlo con esto. Cuando Javier se encontraba conduciendo, pensando en su hijo precisamente, empezó a escuchar algo extraño. Empezó a escuchar algo que no es muy común escucharlo en las carreteras: el llanto de un niño. Pero este niño se escuchaba algo cercano y a la vez alejado. Quiero que se pongan un poco en situación lo bastante extraño que es esto. En plenas horas de la madrugada, aún con el ruido del motor del camión, con las ventanas subidas hasta arriba y con el ruido leve de la radio, podía escuchar este llanto. Era como si este llanto buscara a Javier. Era como si él solamente pudiera escucharlo. Al escuchar este llanto, obviamente Javier fue mirando de un lado para el otro de dónde venía. Él sabía que dentro de su cabina no, que venía externamente. Bajo los vidrios pudo escucharlo más claro y en ese momento lo ve.
a un lado de la carretera, entre todo el monte, se alcanza a ver un auto ahí que tiene unas luces que se apagan y se encienden, como si estuvieran fallando. También nota que a pesar de la oscuridad puede notar un humo que está saliendo del coche. Y como si esto no fuera poco, se ve que el coche está destruido. Javier piensa rápidamente lo que todos pensaríamos, un accidente que acaba de ocurrir. A pesar de que su primer instinto fue querer llamar a la policía, escuchar que el llanto de un niño provenía de ahí, en medio de toda la negrura de la noche, ahí, en el centro del auto, simplemente lo hizo saltar todas las alertas. No llamó a nadie, detuvo el camión, se bajó de este y fue y buscó al niño. No tardó mucho en encontrarlo. Este niño se encontraba en el asiento del piloto. Una persona que Javier no sabe cómo explicarlo, pero simplemente no le vio rasgos faciales. Era una persona que iba completamente de negro y que traía al niño así. La persona no se movía. Para ser más honestos, Javier pensó que esta persona ya había fallecido, tal vez debido al accidente, pero que por suerte el niño seguía con vida. Javier, como pudo, sacó al niño y se lo llevó caminando, mientras el niño lloraba y lloraba. Justo a mitad del camino, cuando estaban en medio del monte, Javier escucha algo, un ruido extraño que el mismo niño produce. Esta vez ya no es un llanto, esta vez es como un chillido, como de los insectos, un ruido bastante extraño, bastante agudo. Javier en ese momento baja la vista, ve al niño y nota que este no es un niño normal. Javier nos explica que cuando lo agarró estaba envuelto en sábanas. Él no podía ver nada, así que solamente agarró al niño y lo sacó. No le había visto la cabeza, no le había visto ninguna parte del cuerpo, justo hasta ese momento. Una vez que Javier lo descobija, puede ver la cara de aquel niño, una cara demoníaca, ojos negros, completamente, colmillos en vez de dientes, y una piel azulada, con venas remarcadas en todo su rostro. Justamente en ese momento, escucha una voz que proviene de atrás de él, la cual le dice: «¿Me das a mi niño, por favor?». Cuando Javier voltea, ve a un hombre de aspecto terrible, un hombre con una cara deformada, cayendo en lo repugnante. Parecía un orco, como él dice. Las facciones simplemente eran muy grotescas. En ese momento Javier suelta al niño, el cual dice nunca cae, era como si hubiera soltado aire, sube a su camión, lo enciende y se va conduciendo. Después de aquella experiencia, Javier dice que cuando nació su hijo, no sabe explicar por qué, pero sintió un miedo terrible cada vez que lo veía. Afortunadamente este miedo se le fue quitando, pero siempre que lo veía, no podía evitar recordar aquello que había vivido hace apenas unas semanas. Recordaba aquel rostro demoníaco. Y si se preguntan qué pasó con el automóvil, si todo esto era verdad, Javier nos explica que cuando se estaba subiendo a su camión, cuando miró hacia aquel sitio para cerciorarse de que no lo estuvieran persiguiendo, Javier se dio cuenta que todo lo que había visto no era real hasta cierto punto. Ahí había un auto, pero este auto se encontraba en ruinas. Solamente era el armazón metálico, el esqueleto del auto. No había nada más, como si aquel auto hubiera estado ahí desde hace mucho tiempo. No tenía luces, ni salía humo de este. Después de esto, también le agarró un miedo a escuchar a un niño llorar, porque sabía que ese llanto, en algunas ocasiones, se convierte
en una carnada. Nos vamos a pasar ahora a otro relato. Esta vez viene de parte de Laura, la cual también fue amedrentada por un ente demoníaco, precisamente ligado a los bebés. Laura dice que en ese tiempo ella había salido de una pésima experiencia. Ella había estado embarazada, pero por la mala suerte, por el destino, algo horrible había ocurrido. Se le había complicado su embarazo y debido a esto, tristemente, había perdido a su bebé. Para ella no fue fácil esto. Ella sí lo esperaba, según me explica. Y simplemente después de esto, cortó relación incluso con la pareja que iba a tener este niño, ya que necesitaba tener tiempo para ella, ¿no? Replantearse algunas cosas. Ella siempre ha sido biker, es decir, personas que les gustan las motos, y tenía varias en ese momento. Y justamente cuando quería pensar en algo, tenía el hábito de agarrar una de sus motocicletas, montarse en ella y viajar. No viajar muy lejos, simplemente por la zona. A ella le gustaba particularmente una carretera que se encontraba solitaria, más que nada porque ahí podía acelerar todo lo que ella quisiera, sin encontrarse con otro automóvil o tal vez con algún policía o con un tránsito. Particularmente esto era lo que ella planeaba aquella noche. Pero cuando iba por esta carretera, cuando solamente había árboles a cada lado de ella y una sola carretera completamente despejada, empezó a escuchar de nuevo un llanto de un niño, que a pesar con el sonido del motor de la motocicleta, a pesar de que ella traía casco, podía escucharlo. A pesar del sonido del viento, ella se tuvo que detener, se sacó el casco, que en un principio ella pensó que se lo estaba imaginando, pero para su sorpresa no. Para su sorpresa, buscó con su mirada de dónde venía el llanto y pudo verlo. Había un niño a un lado de la carretera, caminando. Era un niño pequeño, pero que muy apenas podía caminar. Tendría como unos 3 o 4 años. Esa edad cuando los niños caminan lo suficiente, pero tambaleándose. En ese momento Laura lo ve. Se baja de la motocicleta, algo apurada, algo sorprendida por la situación. Va con aquel niño, y justamente cuando se está acercando mucho, el niño empieza a correr de ella y se empieza a internar más entre el bosque, entre los árboles, entre los matorrales. A pesar de que Laura corre muy rápidamente, parece que el niño corre más. Algo completamente irrisorio, absurdo, pero lo hace. Justamente cuando ella va y se da cuenta que se encuentra en medio de los árboles y que ya no ve al niño, empieza a gritarle. Y justamente ve que este niño sale de entre los arbustos, pero ya no lo hace solo. Esta vez lo hace en compañía de otro hombre, el cual lo trae entre brazos, como que lo estuviera cargando, dándole cariño, dándole palmaditas en la espalda. Laura se queda mirando fijamente a este hombre y le pregunta: disculpe, ¿es ese su hijo? El hombre no le contesta. No puede verlo con propiedad porque es de noche y solamente ve una silueta oscura que lo está cargando. En ese momento Laura empieza a ver hacia abajo. No podía ver las piernas de este hombre porque estas las tapaban los arbustos, pero conforme iba caminando e iba saliendo de pudo ver que las piernas del hombre no eran de una persona. Pudo ver que eran pezuñas, como las de un toro o una vaca. En ese momento, Laura sí pensó que era el diablo. Se dio la media vuelta, corrió hasta llegar a su motocicleta y emprendió la huida. Pero tristemente,
Laura no consigue librarse del todo bien de esta situación, debido a la velocidad en la que iba, debido al temor que sentía en ese momento. Todos aquellos años que ella había sido biker, manejando muy bien la motocicleta, la traicionaron en ese momento. Laura tuvo un choque bastante grave según cuenta ella, en la que tristemente sufrió un daño irreversible. Desde a partir de esa noche ya no podría tener hijos. Se había hecho un daño descomunal. Y es por eso que ella no olvida aquella noche que en la carretera se encontró con el diablo, y de cómo su llanto la manipuló para bajarse de su motocicleta. Estas experiencias, criptomaníacos, no son pocas. Más comúnmente se escuchan en camioneros. La experiencia de Javier y de Laura nos dejan como enseñanza algo que muchos camioneros me han contado. A veces cuando tú vas por la carretera y empiezas a escuchar sonidos extraños, sonidos que no deberían de estar ahí, sigue adelante, porque eso es peligroso, porque no lo está imaginando tu cerebro, porque realmente algo malo te está acechando. Los entes demoníacos, según explican algunos, hacen esto para que de alguna manera tú te bajes y estés a su merced. Algunos camioneros conocen esto como el llanto del diablo, que siempre va a ser un bebé o una mujer en algunos casos pidiendo ayuda. Ahora yo te pregunto a ti que estás escuchando esto, si tú escuchas el llanto de un bebé en una carretera, ¿te bajarías? No dudes en compartir tu respuesta abajo en los comentarios. Si te ha gustado este video, me apoyarías mucho suscribiéndote si es que aún no lo estás, dándole like y compartiéndolo. No olvides que si tú quieres mandarme alguna leyenda que se cuente en tu país, alguna experiencia que te haya pasado a ti, o que le haya pasado a tu madre, a tu padre, algún familiar o amigo, también me la puedes hacer llegar. Abajo en la descripción encontrarás lugares y los links a donde me puedes enviar tu relato. Ahora sí, sin más por decir, me despido. Yo soy Alex. Esto fueron Crónicas de la Cripta. Nos vemos en un nuevo video. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.